presentación y pago de la declaración jurada de impuesto a las ganancias, cuyo cierre es el 31 de diciembre de 2019. Para aquellas que cerraron en noviembre del 2019, también se prorrogó la presentación de la memoria de los estados contables y el informe del auditor hasta el 30 de junio. También se prorrogó la presentación de IVA correspondiente al mes de abril 2020 para los días 20, 21 y 22 de mayo, según la terminación de quit de cada empresa. También las personas jurídicas contribuyentes del impuesto a las ganancias podrán acceder a planes de pago para el impuesto, para deudas del impuesto hasta el 30 del 6 del 2020, ingresando un pago a cuenta del 25% y después luego 3 cuotas más. Esto sin importar la categoría del CIPER. Les recuerdo que la categoría del CIPER es un scoring que tiene la AFIP para los contribuyentes cumplidores. En este caso, para cualquier tipo de contribuyente, sin importar la categoría, la AFIP va a dar para las deudas de junio hasta junio un pago a cuenta del 25% y 3 cuotas. También se podrán incluir en el régimen de facilidades de pago obligaciones de IVA con pago diferido. Para aquellas empresas que tienen el certificado PYME, les recuerdo que tienen el IVA a 90 días. Ahora lo que van a poder hacer es también poder financiar con planes de pago este IVA que vence a los 90 días. Es decir, se genera un plan de pago para un beneficio que teníamos ya por el certificado PYME. También se incrementa de 3 a 6 los planes vigentes para facilidad de pago para las grandes empresas, y se estableció mediante la RG 4718 un régimen de facilidades de pago para obligaciones incluidas en los planes caducos al 30 de abril del 2020, es decir, que los planes de facilidad de pago que nos vencían el 30 de abril, vamos a poder volver a financiarlo con otros planes de pago. Estos planes de pago no podrán ser mayores a 6 cuotas, así que tiene que por lo menos 6 cuotas más para alivianar los compromisos financieros en esta época de emergencia. Respecto a lo que es el programa de asistencia al trabajo y la producción de emergencia, todos los beneficios que teníamos de abril se pueden, obviamente, AFIP habilitó para poder obtenerlos en mayo, y esto les recuerdo que era la postergación y la reducción de hasta un 95% del pago a las contribuciones patronales al SIPA, al Sistema Integrado Previsional Argentino, y una asignación compensatoria al salario para el mes de mayo. Para el cálculo de esta se va a tomar como referencia la remuneración abonada en marzo 2020. Para acceder a los beneficios se va a informar la facturación de abril 2019 y la facturación de abril 2020, y ahí es cuando AFIP compara para otorgar esos beneficios. Y para las empresas que iniciaron actividades a partir del 1 de mayo de 2019, es decir, que no tienen facturación de abril 2019 para poder comparar, se va a tomar la facturación del mes de diciembre y de abril 2020. Se mantienen los mismos parámetros para las empresas que iniciaron su actividad durante el año 2020, las cuales reciben de manera directa el beneficio del salario complementario. Y por último, traigo el tema que surgió en los últimos días, es que algunos productores están preocupados por una notificación que recibieron de AFIP respecto a la producción obtenida en la campaña 2019-2020, la campaña de la gruesa, una información que debería presentarse en octubre. Es decir, AFIP está demandando información a ciertos productores que deberíamos informar en octubre 2020, ya la está empezando a pedir. Si bien es una verificación como tantas otras que estamos acostumbrados a brindar, digamos, no deja de llamar la atención que el fisco adelante varios meses el pedido de información de lo cosechado y cuántas de las hectáreas que estaban sembradas y lo generado, sobre todo cuando ya existe un cronograma de información establecido a través de la RG que establece el CISA. Es importante aclarar que la notificación ha sido dispar, es decir, que no todos los productores han recibido esta notificación, con lo cual es prudente analizarlo caso a caso, y puede ser que un productor
tenga inconsistencia y por eso se le haya realizado el pedido. Entonces, acá la recomendación es hablar, ver la situación particular del productor y analizar si tiene inconsistencias y por qué se le está demandando esta información. Bien, muchas gracias, Juan. Le recordamos a todos los que se siguen sumando, mientras hablaba Juan lo dijimos al principio, pero por el chat de la aplicación nos pueden mandar todas las preguntas y todas las dudas que tengan a medida que vayamos hablando. Ahora en un ratito las vamos leyendo todas. Escriben, llega a la Administración de Agromanagement y nosotros las leemos. Le doy la palabra a Hugo Rossi, que nos trae bastantes novedades también de esta semana. Hugo, buen día, buen lunes. Te escuchamos. Buen lunes para todos, ¿cómo andan? Acá desde Monte, aprovechando una linda ventana de días para cosechar. Y ya empezó el fresquito y preparándonos para la fina que arrancamos en breve. Como siempre, la primera recomendación de todas las semanas es monitoreen permanentemente el elenco de provincias y de actividades que se van exceptuando del aislamiento obligatorio, porque es algo un tablero que varía permanentemente. De hecho, esta semana hubo importantes cambios y aperturas de actividades, principalmente en Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe. Ahí pueden ver, les estamos compartiendo simplemente a modo de que lo vean, cómo se publican esas excepciones. Es el caso de la provincia de Santa Fe, por ejemplo. La verdad es que hay muchas actividades conexas a la agropecuaria que se van también, que no eran directas y por lo tanto no eran esenciales al principio, que se van liberando, ¿no? Así que siempre la recomendación sigue siendo, sigan mirando eso. Puntualmente, habíamos mencionado la semana pasada una actividad que genera mucho empleo y se sigue trabajando. Hubo reuniones al máximo nivel en la provincia de Buenos Aires para empezar a destrabar algunas actividades de la hípica, así que probablemente haya algunas novedades normativas al respecto en los próximos días o semanas, pero están habiendo intensas reuniones. Una cuestión práctica interesante, se habilitó la actividad de los escribanos. Tiene que ser con turnos previos y toda una serie de protocolos, pero en definitiva los escribanos ya están pudiendo trabajar. Esto para muchos trámites, firmas, es importante, así que sepan que esto ocurrió. Si bien es cierto que muchos de las reparticiones y los organismos estatales con los cuales trabajan los escribanos todavía están trabajando en forma muy limitada, por lo menos para la firma de documentos privados, certificaciones de firmas, y alguna que otra escritura, los escribanos con turnos ya empezaron a trabajar, así que para todas las empresas que los usan puede ser una información importante. Se siguió avanzando esta semana con la digitalización de algunos trámites que también son relevantes para nuestra actividad. Por lo pronto se inauguró una mesa de entradas virtual en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Les veníamos contando que con todo este tema del teletrabajo hubo cambios, lo hemos hablado en los lunes anteriores, en la regulación de riesgos del trabajo para los empleados que están haciendo teletrabajo, y puntualmente para el caso de los empleados que puedan contraer coronavirus. Bueno, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo habilitó una mesa de entradas virtual, eso ayuda bastante para el trabajo con las comisiones médicas, en caso de tener que hacerlo, así que sepan que hoy hay una vía de entrada más ágil. Por otro lado, se reguló el procedimiento de conciliación laboral obligatoria y la ratificación de los acuerdos espontáneos de manera virtual, y todo el tema de las firmas, cómo se hacía, en caso de que no se consigan las firmas manuales, hológrafas, como le hicimos los abogados. O sea que se flexibilizó un poquito más para la cuarentena la posibilidad de llegar a acuerdos laborales, no en la cuestión de fondo, sino en la cuestión instrumental, que también es importante. Ya empiezan a salir las primeras noticias de la posible extensión de dos cuestiones muy importantes. La doble indemnización, que ustedes saben todavía está vigente, que había sido sancionada antes del aislamiento social, antes de la crisis del coronavirus, y la prohibición de despidos también, que también está a punto de vencer ahora en unos días, por fuerza mayor, que esa sí había sido dictada en el marco por 60 días y en el marco del coronavirus. Bueno, los dos institutos están por vencer y ya se está discutiendo y estaría al salir ya mismo, en estas horas, un nuevo decreto o dos decretos que extiendan ambos institutos. Se habla de plazos de hasta 6 meses, veremos, parecieran en principio plazos muy largos, sobre todo para la doble indemnización, que ya venía de un plazo inicial de 6 meses. La previsión de despidos había sido por 60 días, vamos a ver qué plazo finalmente trae, y si además de la extensión o la prórroga en sí mismo del plazo, hay alguna otra modificación.
Y después esta semana hubo algo de actividad legislativa en el Congreso Nacional, fue la primera sesión virtual, muy interesante para los que seguimos ese tipo de actividades. Esto es una novedad en sí misma, no directa para el sector, pero sí el hecho de que el Congreso haya vuelto a funcionar. Bueno, ahora hay que estar más atentos que antes a la agenda del sector en el Congreso, porque ya está con una mayor actividad, habiéndose habilitado la vía digital. También empezaron a aparecer los primeros proyectos de ley de algunos diputados sobre concursos de quiebras y acuerdos preventivos extrajudiciales, tratando de ampliar la posibilidad de las empresas, teniendo en cuenta la crisis, de acudir a esos mecanismos, con lo cual es importante ver si siguen apareciendo nuevos proyectos y si el Congreso o mismo el Poder Ejecutivo empieza a tratar modificaciones a la ley de concursos y quiebras, teniendo en cuenta el posible escenario complicado que se viene. Otra cosa interesante, estuvo el ministro de Ambiente, Cabandier, exponiendo ante la Comisión de Ambiente del Senado, pidió por una ley de envases. Recuerden que el sector agropecuario tiene una específica, pero hay que seguir el tema porque evidentemente podría haber cambios. Y adelantó que va a trabajar en una modificación a la ley de bosques, eso para muchos productores de algunas áreas es un dato importante. Y también dijo que le interesaba avanzar con aquella media sanción que había quedado solo como media sanción de presupuesto mínimo de protección de humedales, también un tema importante para el sector. Y por último, a nivel provincial, La Pampa, que había tenido una pequeña crisis con respecto al manejo de los envases y una prohibición por unas semanas en el verano, fines de enero, febrero, de venta de agroquímicos, que después se levantó. A raíz de aquella crisis, a fines de febrero o marzo, en La Pampa se comenzó a considerar en la legislatura un proyecto del Ejecutivo Provincial de aplicaciones y de envases. Bueno, vino la crisis del coronavirus y ese tratamiento se suspendió. Bueno, mañana se vuelve a reunir la Comisión de Agricultura de la legislatura de La Pampa, por primera vez desde el inicio del coronavirus o de la cuarentena, y probablemente ya empiece de vuelta este tema de la ley de envases a tratarse, empiecen a convocar entidades. Así que es importante para los productores de La Pampa monitorear de cerca cómo avanza esa agenda. Bien, perfecto, Hugo, muchas gracias. Bueno, hemos tenido invitados de La Pampa, Ignacio Lartirigoyen estaba en La Pampa, Paulina Lescano la semana pasada estaba en La Pampa. Es un tema que estamos siguiendo mucho también con toda la gente de Campo Limpio. Pero bueno, esperemos que se reactive pronto. En un ratito tengo una pregunta para vos, Hugo, sobre el tema del funcionamiento de esta legislatura virtual que tenemos ahora, pero pasamos a Martín Calos con toda la información económica. Antes que arranque Martín, volvemos a recordar, por chat ya están llegando preguntas. Todos los que están escuchando nos escriben al chat y leemos las preguntas ahora en un ratito. Martín, buen lunes, ¿cómo estás? Me alegra estar conectado con vos acá, a ver qué trae la macro y todo ese mundo. Buen día. Ante todo, perdón, porque el lunes pasado yo también desaparecí un ratito y no pude conectarme. Pero bueno, acá estamos. Hay temas nuevos esta semana. Uno, que ahí Hugo, Juanma, Gonza me pedían que tratara hoy, es el de la comunicación del Banco Central, la 7018 de la semana pasada, que hace 3 cambios que impactan directo sobre los negocios agroindustriales en particular. Uno de esos cambios es que modifica vamos por partes. Por un lado, restringe la capacidad de los bancos de darle créditos, estos créditos del 24% subsidiados, a empresas que hayan retenido más del 5% de lo que se define como capacidad de cosecha anual. Entonces, acá empecemos, ¿no? Por un lado, la lógica de esto es que no te subsidien un crédito si vos estás reteniendo cosecha, con la misma lógica con la cual se pusieron restricciones a quien quería ir a los mercados paralelos legales, el contado con liquidación o el dólar bolsa, y además comprar en el mercado único libre de cambios al tipo de cambio oficial. Digo, con esa misma lógica, acá se dice, bueno, para quien no está vendiendo su cosecha, le imponemos esta restricción para que no pueda pedir crédito subsidiado. Y aquí hay 2 cuestiones. ¿Qué significa 5% de la capacidad de cosecha anual? ¿Cómo definimos capacidad de cosecha anual que no está definido en ningún lado? Bueno, eso no lo sabemos, no se sabe todavía. La única lógica debería ser que se haga en relación a lo que se cosechó. En todo caso, vemos si es la declaración jurada de venta de grano, de stock, lo que sea. Eso es algo que charlábamos también con Hugo en estos días. Pero no hay una definición de capacidad de cosecha anual.
Y lo segundo es que tampoco tiene en cuenta a quien use parte de su cosecha para en algún tipo de integración vertical, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si, no sé, usas el maíz para alimentar cerdos, ¿no? Bueno, de lo que sea, acá, como está definido en términos de empresas, perdón, de personas jurídicas o personas humanas, quizás si son dos empresas distintas las que se dedican a esas dos actividades, aunque sea el mismo grupo económico, no pasa nada. Pero todo esto todavía está por verse. Cómo va a implementar el Banco Central esta normativa todavía no se sabe. Igual, justo dije el ejemplo del maíz, pero el maíz está fuera de esto. Esto es para trigo y soja. Porque al maíz lo deja fuera. El maíz sabemos que tiene un contexto negativo en este momento con la cosecha de Estados Unidos abundante y el desplome del petróleo. Pero bueno, hasta ahí la primera restricción. Esta fue la que más visibilidad tuvo en medios de comunicación en estos días, ¿no? La segunda es que modifica la exigencia de capital mínimo para dar crédito a empresas grandes del sector agrícola. Y ahí está la restricción. La restricción es, de vuelta, a las que copien más del 5% de su cosecha anual. Obviamente, esto lo que hace es encarecer el crédito para estas empresas, porque a los bancos les dejan menos capacidad prestable y deja de ser negocio para el banco prestarle a grandes productores que no estén liquidando su cosecha o que lo hagan que copien más del 5%, ¿no? Para que se den una idea, la restricción es que de cada 8 pesos que hasta acá tenían los bancos que poner como capital mínimo exigido, ¿no? Pasa de 8 pesos cada 100 prestados a 32 pesos cada 100. Entonces, toda empresa grande, o sea, toda empresa que supere los 550 millones de pesos de facturación anual, en los 47,8 millones de pesos de facturación anual, va a tener esto que los bancos lo van a mirar y le van a decir, me sale mucho más caro porque tengo que inmovilizar más plata para prestarte. Entonces, esto efectivamente encarece. Recordemos que, las exigencias de capital dependen de varias cuestiones en Argentina, se definen en base a el riesgo de tasa, de acciones, de tipo de cambio y de opciones, y en Argentina nunca se implementó el riesgo por materias primas, que en otros países existe y está contemplado en la normativa internacional, pero lo que está definido como riesgo de mercado, es la posibilidad de sufrir pérdidas en posiciones registradas dentro y fuera del balance a raíz de fluctuaciones adversas en los precios de mercado. Así se define, y esto es lo que está ahora modificando el Banco Central, diciendo simplemente lo multiplico por 4 para las empresas que acopien. Y último punto que se toca en esta última modificación que hace el Banco Central es lo que está definido como inversiones a plazo con retribución variable, ¿sí? Y con rendimiento que se determina en función del valor de cereales u oleaginosas. ¿Qué es esto? El Banco Central ya permitía, desde hace un tiempo, la última modificación de esta normativa había sido en abril, y esto estaba permitido ya, que es que los bancos ofrezcan inversiones atadas a los precios de commodities. Lo permite para el oro, lo permite para el petróleo, pero puntualmente para lo que nosotros estamos trabajando, lo permite para el trigo, el maíz y la soja. En esos casos los rendimientos pueden estar atados a plaza local o a Chicago, y para el aceite de girasol atado a Rotterdam. Ahora, lo que está haciendo el Banco Central es decir, bueno, solo se le puede ofrecer estas inversiones a personas humanas o jurídicas, de vuelta, o sea, nosotros como personas físicas o empresas, que tengan actividad agrícola, limitamos al sector esto, pero además esos depósitos tienen que ser de hasta 2 veces el valor total de las ventas de cereales o de oleaginosas, o de ambas, a partir de noviembre de 2019. O sea que hay que empezar a contar en noviembre de 2019 y lo que hayas registrado como ventas de cereales y oleaginosas, hasta 2 veces ese monto es lo que vas a poder invertir en este tipo de instrumentos, siempre y cuando seas una empresa o una persona que se dedique a la actividad agrícola. Esos son los cambios más relevantes. Y en definitiva, a lo que apunta claramente el Banco Central acá, es a intentar dividir en dos a las empresas, ¿no? Por un lado, las que quieran acopiar no van a tener acceso a crédito subsidiado. Las que no estén acopiando, sí.
y obviamente tiene que ver con que estamos, según la liquidación de exportaciones y de granos y subproductos, digo, que registra CIARASEC, estamos en el nivel más bajo de ventas, ahí cerquita de empatarle al año 2015, habiendo pasado 4 meses del año, pero en verdad a cualquier otro año que queramos contar, desde 2007 para acá, estamos muy por debajo en ventas, incluso por debajo de las ventas en la sequía de hace en comparación con la sequía de hace 2 años. Entonces, ante eso es que el central está ajustando ahí las tuercas, poniendo incentivos que ya no son zanahorias, sino que van por el lado del garrote, para intentar fomentar la venta y la liquidación, ¿no? De exportaciones. Tengo después para contarles, si quieren, cosas sobre el default, o la renegociación, o el acuerdo de la deuda, pero lo dejo para las preguntas o para una intervención posterior, así además no le sacamos tiempo al invitado. Bien, perfecto. Martín, muchas gracias, muy interesante todo. Pasamos a Matías. Matías, ¿cómo estás ahí? Administración, responsabilidad social empresaria, comunicación, ¿qué nos trajiste hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Gonza? ¿Todo bien? Muy Me bien. interesaba, Martín, escucharlo de la parte de foto, así que después te vamos a preguntar sobre eso. Yo hoy lo que traje es, últimamente, semana pasada y anteriores, estamos viendo en esta situación varias noticias en los medios de comunicación que tienen un denominador común, que me parece importante destacarlo y tratar de ver si lo podemos incorporar a nuestras organizaciones, que son distintas empresas que en situaciones como la que hoy día estamos atravesando, son conscientes que están cumpliendo un rol muy importante, y más allá de tratar de ver cómo sobrellevamos la situación en la tormenta y hacemos que el negocio siga a flote, empiezan a ser conscientes de que juegan un rol mucho más importante del producto, bien o servicio que están ofreciendo y que son actores de cambio importante en la comunidad. Tiene que ver con noticias de empresas que están empezando a trabajar o profundizando o tratando de encontrar la vuelta a lo que tiene que ver con la responsabilidad social empresaria. Sabemos que la responsabilidad social empresaria es relativamente joven, podemos decir. Hace 20 años yo me acuerdo de estar en la universidad en primer año y todos los profesores o varios me decían que lo más importante para la empresa era la ganancia y casi que lo otro era irrelevante. 5 años después, ya finalizando la facultad, se empezó a escuchar más sobre RC, o sea, hace 15 años. Y que tiene que ver con esta conciencia que tenemos las personas de que las organizaciones, el sector privado, no solo tiene un rol fundamental en lo que es en la generación de crecimiento y desarrollo económico, sino también juega un rol fundamental en el desarrollo de la sociedad y en el cuidado del medio ambiente, ¿no? Que son estas 3 dimensiones: económico, social y ambiental. Para aquellas organizaciones, empresas, personas, lo que fuera, que quieran empezar a profundizar o a meterse en temas de RSI, no sabe por dónde arrancar, lo que yo les sugiero es que tienen 2 buenas formas o 2 buenas herramientas para empezar a trabajar la RSE puertas adentro de las instituciones. Uno son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que los pueden encontrar en la página de Naciones Unidas. Son 17, vendría a ser la evolución de los Objetivos del Milenio, estos objetivos que se habían puesto en el 2000 y tenían un plazo de 15 años, y en el 2015 se revalidaron la Agenda 2030 con 17 objetivos. Y otra pata importante, otra herramienta importante, son los 10 principios del Pacto Global, que son también 10 objetivos que ya datan del año 99, un año antes de los objetivos del milenio. Para ser bien breve, después ustedes pueden entrar a la página web, no sé si se pudo ver, si ahí estamos viendo. Sí, la estamos viendo. Perfecto. Eso está en la ONU, también están los 10 puntos en pactoglobal.org.ar, lo pueden buscar, la verdad que está súper didáctico, tiene materiales, videos, folletos para descargarse y poder poner en las papeleras, etcétera, etcétera. Los
estos 17 objetivos buscan trabajar sobre estas 3 dimensiones que decíamos de RSE, y 2 nuevas más. Los norteamericanos le dicen las 5P, porque son persona, planeta, prosperidad, que son las 3 dimensiones, paz, y en nuestro caso son alianzas. La forma más sólida, sustentable de implementar lo que tiene que ver acciones de RSE, es siempre si está arraigada al core de lo que hace la institución. ¿Por qué? Por diversas razones. Algunas es que cuando las papas queman y hay problemas económicos, en algunas instituciones donde la RSE fue medio maquillaje, se deja de lado, se recorta por ello. En cambio, si está bien atado y enraizado al core o al ADN de lo que hace la institución, no se puede dejar de lado. Otra, muchas veces la RSE tiene que ver con lo que cree un board determinado o el líder de esa institución. Si el líder o el board cambian también la política de RSE. Entonces, siempre hay que tratar de encontrar la vuelta para que las acciones de RSE estén lo más enraizado y unido a lo que es el core de la institución. Y después, bueno, algunas cosas que estuvimos viendo y el por qué estamos hablando de esto. Por ejemplo, vimos la semana pasada o la anterior, la empresa Bio 4, una empresa cordobesa, productora de etanol a base de maíz, que vio también en la acción de RSE una oportunidad, porque veía el mercado de ellos está retraído, la producción la tienen casi parada, de 30 días hay 10 que no trabajan, no suspendieron a nadie todavía, tienen sobre stock de producto. Entonces dijeron, antes de frenar absolutamente todo y tener que hacer suspensión de gente, lo que fuera, nos metemos a trabajar también de lleno en esta coyuntura, adaptando, haciendo una inversión, hicieron una inversión de $400.000, reconvirtieron parte de sus instalaciones para producir alcohol de farmacopea, que lo que hace es abastece de manera mayorista a laboratorios y a elaboradores para después hacer alcohol en gel. Y lo bueno, que aprovecharon esto como una forma también de mantener a su equipo ocupado, generar empatía con la organización para la gente puertas adentro, pero también para con la comunidad. Y aprovecharon toda esta movida para llevar a la planta al vicegobernador de la provincia, a un diputado nacional, a los ministros de Industria, Comercio y Minería y Agricultura y Ganadería, que ponderaron la acción, la responsabilidad de Bio 4, que en una situación tan delicada está realizando estos esfuerzos. Así que la verdad que es un buen ejemplo para poder tomar. Otro es la empresa Quilmes, ¿no? Que la empresa cervecera, parte de este grupo multinacional, que es el 1 o el 2 a nivel global en el mundo, que tiene el mercado global de venta de cerveza. Quilmes, como toda empresa que vende un producto de estas características, que es alcohol en definitiva para consumo, tiene como la contra de cómo hacer acciones de RSE sin caer desde la parte del lado negativo, ¿no? Y bueno, aprovecharon todo este contexto con la capacidad que tienen para también hacer algunas modificaciones a sus plantas. Se asociaron a distintas pymes de la provincia de Buenos Aires, específicamente del partido de Quilmes, y están haciendo pan con el mosto cervecero, y también están aprovechando para hacer alcohol en gel, ¿no? Y se unieron con 2 pymes, La Francesca y Ice Dream, que son especializadas en panificación y están distribuyendo más de 10.000 panes por día a gente en situación de vulnerabilidad. Esto lo hacen también con la gente de Carita Quilmes, y ellos ponen a su vez todo lo que es la parte de logística, de traslado, etcétera, etcétera. Me parecía como súper importante que en situaciones como las actuales, donde tenemos tantos frentes de batalla, donde los desafíos
para seguir manteniendo a nuestras empresas a flote, el también tener una mirada de la responsabilidad que nosotros tenemos para con la comunidad es importante, y hay empresas que ya lo están trabajando y lo están sabiendo aprovechar muy bien, están generando conversaciones con su público objetivo y con la comunidad, y esto les favorece la reputación que tienen estas organizaciones, y también favorece ¿cómo lo podríamos decir? La identificación que tienen los empleados con sus organizaciones, sabiendo que en situaciones muy delicadas se ponen la camiseta y salen a trabajar a favor de la comunidad a nivel global. Perfecto, Matías, muchas gracias por todo, muy interesante. Nos pueden seguir mandando preguntas, ahora leemos todo. En el chat llega la administración de agromanagement y la vamos leyendo para todos los integrantes de la mesa, y lo presentamos a nuestro invitado. Gracias por esperar, Enrique. Te vi ahí escuchando muy, muy atentamente. Estamos con Enrique Valla Casal, presidente Valla Casal. Es una empresa de más de 50 años en el sector agroindustrial, insumos, semillas, productos veterinaria también. Tiene presencia en amplio territorio, provincia de Buenos Aires, otras provincias. Y bueno, conectando un poco con lo que decía Matías, también una agenda muy interesante en lo que es responsabilidad social empresaria. Enrique, buen lunes para vos. Muchas gracias por sumarte a esta mesa. Estamos muy contentos de tenerte. Y quería saludarte y que nos cuentes un poco cómo desde la empresa y desde tu experiencia están manejando y llevando adelante este contexto. Dale. ¿Qué tal? Buen día para todos. Gracias por la invitación. Un abrazo. Ahí lo vi a Juan Palacio, a Diego de Carvarela. Un abrazo grande. Un placer verlos acá. Hoy les preparé en función de lo que me preguntaba Gonzalo. Los cambios por el corona fueron increíbles para nosotros, casi mágicos. Arrancamos ahí el 15 de marzo, creo 16 de marzo, cuando se veía que venía la cuarentena, y en la oficina nuestra, que somos 60 acá en Casa Central, en Buenos Aires, pasamos a la semana siguiente a hacer 4 o 5 nomás, y todos los que trabajaban remoto, una maravilla, con lo cual vemos que todo eso viene para quedarse, ¿no? Vemos que cuando se levante la cuarentena seguramente hagamos varios días de trabajo desde la casa, porque se trabaja muchas actividades, sobre todo las administrativas y las comerciales, muy bien a distancia, ¿no? Después en las sucursales, algunos hacen remoto, pero como en el interior hay mucho menos casos, la mayoría van a la oficina y ponen todas las normas, todos los protocolos de cuidado y marcha bien. Un poco más de cuidado al principio, se han hecho turnos para cargar los insumos, pero marcha todo muy bien. Va todo para adelante y sigue casi todo normal. Muchísima demanda de insumos, muchísimo movimiento, bueno, más que nos agarró justo en plena cosecha y bueno, siempre pasturas. Después les cuento un poquito más del mercado. Te cuento lo de RCE, que me pidieron que les contara. Lo de RCE salió por un llamado de Santiago de Solar. Con Santiago de Solar nosotros estudiamos juntos el final de la carrera de agronomía, y me mandó un WhatsApp de lo que estaba haciendo GEAR en Rojas, y no le di mucha importancia, lo dejé pasar. El otro día me llamó Santiago y me arengó con todo, que esto es un tema histórico, que hay que ayudar, que tenemos que poner hombro, que si ya ayudamos juntos se potencia todo más. Y entonces sacamos la campaña, que el productor, si le pedís grano, dona más fácil que si le pedís plata. Y entonces hicimos la campaña de que lo que dona el productor, nosotros sumamos un 50% más. Arrancó muy bien los primeros días, ahora aflojó un poquito, deberíamos volver a retomarla. Pero bueno, se consiguieron 3 millones de pesos, se donó mucho a Cáritas, se donó mucho a instituciones del interior que nos pedían los mismos clientes que nos donaban, nos pedían que colaboremos con hospitales o con centros de ayuda ahí en los pueblos del interior. Y bueno, y ahora para ahí seguir, retomarlo, volver a pedir que nos digan feedback de qué se hizo, no se hizo, y volver a darle impulso, porque arrancó muy bien los primeros 10 días, después se quedó. ¿Qué más? Mercado de insumos, les preparé un poquito, córtenme, porque... No, me gusta porque me dijiste que hay mucha demanda de insumos. Bueno, me levanta un poco el ánimo, son como buenas noticias para arrancar el lunes. Me alegro. No, mercado de insumos a full. Se ve que el productor que se encuentra con pesos, quiere comprar, paga contado y compra. Muchos ven que esto puede estallar por el aire, entonces piden cheque especificado o usar los créditos que tienen con tarjeta. Así que la demanda de insumos muy firme.
muy firme. Estamos casi un 20% arriba en facturación, comparando fecha con fecha. ¿Qué más? Ahí te puedo decir, en stock de insumos no vemos problemas. Hubo algún problema en China al principio. China arrancó antes con el coronavirus, hubo algunos embarques que se demoraron, embarques de algunos agroquímicos. Hoy está normal. En India también se demoró al principio, hoy está normal. Hay algún problema con lo que se produce en Argentina, que es más que nada el glifosato 2,4-D atracina, que todavía hay stock, porque veníamos con muchos carries, pero si esto llegara a complicarse o sigue un poco más largo, puede llegar a complicarse esos 3 productos, atracina, glifosato y 2,4-D. El resto no vemos complicaciones, fertilizante está llegando bien al país, hay stock, semilla de maíz y girasol hay faltante nomás de girasol alto oleico, que, bueno, la verdad que ya van varios años que falta semilla de girasol alto oleico, todavía se consigue algo, pero queda muy poquito, lo demás todo normal, y bueno, sí, muchísima demanda. Que después les había preparado algo, un poco por lo que me pedían, de cómo vivimos los últimos años, cómo vemos ahora la coyuntura, ¿no? Y ahí yo lo quería atar con cómo fue el periodo de Macri, que arrancamos con todo, créditos muy baratos en los primeros 2 años. Uno quería que le vaya bien a Macri, así que le apostaba al peso, a un peso estable, le apostaba a las inversiones, y bueno, y terminamos en los últimos 2 años de Macri con mucha deuda en dólares tomada para estas inversiones y demás, con tasas que pasaron del 2-3% anual al 9-10% anual, con lo cual era mucho trabajar para pagar esos créditos, y con los golpazos que nos fue pegando las 2 devaluaciones fuertes de Macri, ¿no? De 18 a 35 y después de 35 a 55, que bueno, un plomo, porque uno la verdad que quería el peso estable, ¿no? Y ahora que arrancamos con Fernández, uno ve que lo que es no tener moneda, ¿no? Lo que es no tener un peso, lo que es ahora peor todavía, que es tener un dólar blue, un dólar billete que nada que ver con el valor de la soja. Y bueno, con lo cual hoy estamos, casi que agradecemos haber tomado esos créditos en dólares, porque hoy los podemos pagar con este dólar oficial, que es un dólar ficticio, o al mismo valor de lo que producimos. Estamos achicando mucho de esa deuda en dólares. Nos ayudó mucho estos créditos que hubo al principio, que hubo mucho crédito, mucha oferta de crédito en pesos de los bancos. Hoy seguramente se corta un poco con estas nuevas medidas que contaba recién Martín. Me perdí con los pesos. Para que retomo. Y vemos, bueno, esa diferencia de dólar billete tan caro y dólar oficial, bueno, que es la moneda nuestra, nos obliga a seguir invirtiendo. Con lo cual, con Macri invertíamos por los créditos que había y para sacar este país adelante y para apoyar ese gobierno que nos gustaba, y hoy estamos obligados en este corralito que no podemos salir, o salir con un 75 de brecha nos parece una locura, a seguir sembrando, por más que nosotros arrancamos la campaña y dijimos, los alquileres de campo van a bajar, porque los márgenes con la baja de los commodities daban muy justito. Y hoy no sabes qué con los pesos, con lo cual los alquileres no bajaron, y casi que hay demanda por campo por ver qué hacer con esos pesos. Y lo mismo nos pasa con hoy, si viene un proyecto productivo, alguna inversión, casi que la haces para poder usar los pesos que tenemos. Pero bueno, todo un corto plazo, toda una Argentina que la verdad que yo tengo 54 años, ya cansa, ¿no? Tanto cambio, tan poco poder proyectar a largo plazo y que las cosas duren, ¿no? Porque hasta uno al final de carambola te sale bien, te sale mal, por circunstancias que tiene este país nomás, ¿no? Totalmente, y sumado a este contexto de pandemia que fue como la frutilla del postre como para sumar variantes. Ahí Hugo está levantando la mano realmente físicamente la está levantando, lo estoy viendo acá, así que le damos la palabra a vos, que quería hacerte alguna pregunta. No, bueno, primero agradecerle mucho a Enrique, que estuvo súper predispuesto, ni bien hablamos. La verdad que para mí es un placer especial porque nuestros padres trabajaron mucho juntos. Los que no lo saben por ahí, nosotros tuvimos semillero de forrajeras durante muchos años también, y la verdad que durante muchísimos años trabajábamos colaborativamente, así que un placer escucharlo y además ver lo bien que le ha ido a su familia en ese rubro. Nosotros dejamos de trabajar en ese rubro, pero para mí es, a nivel personal, una satisfacción muy grande. No, Gracias, Hugo. Sí, un placer, tu padre produciendo Lotus Tenuis y Festuco, una maravilla. Sí,
con planta de limpieza, con todo. Sí, así es. Che, no, voy a aprovechar para hacerte 3 salpicaditas, si te parece. Primero, una Dale. muy cortita, si se normalizó la demanda de Silo Bolsa. Segundo, ¿cómo ves que puede llegar a impactar el tema de la bajante del Paraná y la posible restricción a circulación en puertos o buques? Y tercero, si esta inversión media forzada que vos ves, sobre todo por lo que te entendí, en agricultura, en la campaña agrícola, por la brecha cambiaria, por las restricciones para el uso de la plata, ¿la estás viendo también en la demanda de insumos del productor ganadero o ves un comportamiento diferente? Te contesto, para vamos a tener que repetir por ahí. Perdón, la de los silobolsas, si se normalizó la... Silo Bolsa, todo bien, todo bien. Fue ahí un boom, nos vino bien para vender con más margen a Silo Bolsa, porque se volvieron locos todos los productores para comprar. Y pesa a mí, los proveedores de Silo Bolsa también subieron un poquito, o acortaron el plazo de pago más que subirlo. Hubo muchísima demanda, pero se normalizó. Yo creo que todo el mundo pudo tener su Silo Bolsa y hoy está normal. Hoy hay stock, no hay ningún problema. La bajante Sí, esa, de los buques. está jorobando un poco algún cupo de maíz. Sí, el maíz está jorobando, que venía con mucha demanda, mucho cupo, hoy cortaron mucha entrega de maíz. Sí, eso va a ser un plomo, porque va a haber que empezar y bueno, esperar para entregar el maíz, que estamos justo en plena cosecha. En la soja creo que hay más cupo, el productor está vendiendo menos soja o vendió menos, me parece que está más soja, ahí todavía se puede entregar en puerto. Y la otra era... Es si estás viendo el mismo comportamiento en la inversión, en el gasto de los ganaderos que de los agricultores. Los ganaderos fue una campaña de forrajeras increíble, crecimos casi un 30% en venta, fue muy buena, y hacía rato que no pasaba. Yo lo asocio a la bajada de los commodities, ¿no? Como que la bajada del precio de la soja, sobre todo, el boom ganadero que despertó Macri, que hizo que haya exportación, y por suerte todavía se mantiene esa exportación. Por más que hoy bajó un poquito el precio del novillo, todavía sigue en un precio muy bueno. Ya veníamos viendo en la época de Macri mucho interés, pero este año vimos un aumento fuerte en pasturas, y yo creo que mucha zona marginal, que con la soja, mucha zona marginal para agricultura, con años que le va bien, años que le va mal, con este precio de $200 la soja, o $110, pasa la ganadería, y ves interés en pasturas, ves un ganadero muy profesional, usando todas las tecnologías, aprovechando cultivos de servicio con ganadería, uso de granos, se sigue viendo el boom ganadero que arrancó Macri y se sigue manteniendo. Bien, hablando un poco del boom ganadero, ahí preguntas de la gente que está enganchada de producción ganadera de exportación, nos pregunta qué pensamos o cómo es el tema con el billete de 5.000 pesos que se habló mucho esta semana. Martín, tenías algunas cositas para decir y también nos interesaría que nos digas esto del billete. Sí, interesante lo que planteaba Enrique, que un gusto compartir un evento con él, sobre lo de la inversión forzada, porque por varios motivos. La última vez que tuvimos un régimen, bueno, a ver, en rigor, hubo un momento de inversión forzada muy chiquito, digamos, o de aguante antes de girar utilidades, que fueron los últimos meses del gobierno de Macri, donde se habían restringido los giros de utilidades al extranjero por parte de filiales de justamente empresas multinacionales. Pero a lo que hay que remitirse es a 2012-2015, cuando el control cambiario de aquel entonces sí obligó a una reinversión mucho más amplia de las utilidades. De hecho, yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero quizás es también un vicio mío de que vengo trabajando también con el sector financiero, yo recuerdo algunos clientes de estos años, por ejemplo, están en las oficinas del Santander Río, ubican las oficinas en la ciudad de Buenos Aires de Santander Río, la nueva, ese edificio monstruoso en el Bajo, ahí enfrente del Parque Lezama, en Garay y Paseo Colón. Pasando el Ministerio de Agricultura. Pasando el Ministerio de Agricultura, vos lo conocés, Hugo, exactamente. Bueno, ese edificio se construye con las inversiones, reinvirtiendo las utilidades que no se podían girar en 2013-2014. ¿Y qué hicieron muchas empresas multinacionales, que hicieron muchas empresas extranjeras acá? Invirtieron en real estate, invirtieron en definitiva en negocios inmobiliarios, mirando incluso para qué les podía servir para ahorrar costos ellos mismos. Esa es la pregunta es, por un lado, está claro que esos bancos y esas empresas no lo van a hacer 2 veces, si en algún momento vuelve a aparecer una restricción en giro de utilidades. Va a haber que orientarse a otra cosa.
¿Y por qué lo traigo a colación? Porque ahí no creo que tengamos tiempo para hablar tanto del default, pero el default, en definitiva, el impacto inmediato es mucha volatilidad, una caída un poco mayor de lo que ya va a ser la caída muy fuerte que estamos proyectando de las variables económicas, ¿no? Del crecimiento económico, etcétera, en 2020 y en 2021, pero en un mediano plazo lo que te deja es una escasez de dólares, una escasez de divisas muy fuerte que no puede compensarse justamente solamente con el superávit comercial que vamos a tener. Entonces, ante esa escasez de divisas es cuando históricamente en Argentina reaparecen los controles cambiarios, y ahora que ya los tenemos, digamos, reaparecen los fortalecimientos, los todavía ajustar tuercas de esos controles cambiarios. Ahí está históricamente es cuando aparecen, por ejemplo, las restricciones al giro de utilidades. Y ahí entonces es donde engrano y me quedo pensando si estas reinversiones forzadas que puede haber habido en el pasado no pueden ser también algo que vuelva en caso de que se concrete un default, y veremos si ese default es total, es parcial y cuándo se da. Todo eso lo charlamos seguramente el lunes que viene, porque me parece que nos quedamos sin tiempo. Es una de las cosas a las que hay que ponerle el ojo en un mediano plazo. Bien, Martín, ¿sale o no sale el billete de 5.000 pesos que quedó pendiente eso? No sale. Todavía no. No sale. No, todavía Perfecto. no. Falta. Bueno, está bien aclararle unas preguntas. Nos quedan pocos minutos, se pasa volando esta hora, es impresionante. Vamos rapidito con algunas preguntas del público para que sepan. Hay algunos productores y público general que preguntan sobre la propuesta de una diputada de que el Estado, que decía subsidiar a grandes grupos, no lo haga como un regalo, sino a cambio de una participación en el capital de esas empresas. No sé, Hugo, Juan o Martín o Mati, si quieren decir algo al respecto, como para también aclarar este tema y seguir con otras preguntas. Sí, a ver, si me permiten, yo por ahí estoy muy encima de lo legislativo y ese tipo de propuestas. Por ahora no hay ninguna propuesta presentada ni formal, con lo cual, bueno, son declaraciones, como hay muchas de distintos dirigentes, que puede ser para un ámbito gremial que se traten, pero bueno, por el momento no hay nada escrito, así que eventualmente si llegara a verlo lo analizaremos, por supuesto. Bien, está claro. Consulta, ¿qué pasa con la regulación durante esta época del COVID, de cuarentena, con respecto a los alquileres? Porque Enrique lo comentó de los precios de los alquileres, pero también hay una cuestión de firmas de contrato, de negociación, que bueno, me parece que están en condiciones de aportar algo a todos acá con este tema. No sé quién quiere agarrarlo. Sí, yo le cuento algo. Dale. Anda. ¿Vos o yo? ¿Hugo? Les cuento rápido. Nosotros lo que estamos haciendo es como un OK por mail a la carta oferta y una factura simbólica de 100 pesos. No entiendo bien por qué, pero es lo que estamos haciendo. Entonces con esa factura simbólica ya queda como el contrato listo, ¿no? La mayoría son gente que ya venimos trabajando, ¿no? Pero con esa manera vamos para adelante. Contamos. Sí. No, está bueno el ejemplo que das, Enrique, porque efectivamente para los casos de firmar contratos, o sea, a ver, la restricción ¿cuál es hoy? La firma hológrafa. Nos cuesta juntarnos para firmar los papeles. Esa es una buena solución para los casos de carta oferta, que de hecho nosotros siempre lo recomendamos, el sistema de carta oferta, porque te ahorras el impuesto de sellos. Puede tener alguna contra en cuanto a seguridad jurídica, pero la verdad que ha venido funcionando bien y es absolutamente legal. Y la solución que encontraron ustedes, Enrique, es una de las soluciones recomendadas, sin duda, que es: no puedo recibir tu aceptación de la oferta firmada, por obvias razones de restricciones actuales, con que me hagas un depósito simbólico. Eso, si la oferta que la empresa envía, o que el dueño de campo, suponete, envía, depende de cómo está armado, dice que con el depósito de 100 pesos, la transferencia de 100 pesos, se considera aceptada, bueno, eso es equivalente a casi a la firma, con lo cual completa el contrato, y realmente la jurisprudencia de las distintas provincias lo ha considerado válido de esa forma, así que es una buena solución. Lo que sí, para los contratos más pequeños, a ver, quizás lo han escuchado al principio de la cuarentena, salió un decreto, un DNU, que entre un montón de otras cosas, respecto de los alquileres, suspende las ejecuciones, los desalojos, digamos, básicamente para el que no pueda pagar el alquiler, prorroga, congela los precios y les da como un plazo de pago, digamos, y prorroga
hasta septiembre los contratos que hubieran vencido justo cuando comenzaba la cuarentena. Para el caso de los contratos agropecuarios, esto está expresamente excluido, o sea, los arrendamientos, las parcerías no les aplica este régimen que les acabo de contar, excepto, dice expresamente el DNU, los arrendamientos destinados a pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias. Con lo cual, en principio no vemos mucha problemática de esto en el sector, pero sepan que para los pequeños productores, o sea, los campos chicos, en principio aplica concretamente esta prórroga del contrato en caso de que hubiera vencido, prohibición de desalojo y reprogramación de pagos. Bien. Acá Pablo Lima también nos comenta con respecto a lo que hablábamos hace un rato que comentábamos de La Pampa, y también le dice Enrique, Pablo Lima que nos está escuchando, dice que está muy bueno el artículo de siembras compartidas de la semana pasada en La Nación, relaciones armónicas y equilibradas entre los participantes, y sí es posible con pueblos cercanos, es una interesante vía de progreso de los modelos de siembra. Así que ese comentario, Enrique, ahí también quiero decir que... Gracias, Pablo. Que Mauge compartió en el chat de AgroManagement las páginas que nos recomendó Matías en su momento para que se metan y puedan investigar un poco, están en el chat, nos pueden seguir haciendo preguntas, y yo quería volver a un temita, ya nos quedan 3 minutos, pero fue un tema muy importante, la cuestión de trabajo a distancia del Congreso. Hay una agenda legislativa muy importante para el agro y a nivel social también. ¿Se van a tratar todas las leyes en este Congreso a distancia? ¿Se van a resguardar unas, patear, como se dice, algunas para más adelante cuando sea presencial? ¿Se pueden tratar leyes importantes y pesadas de la agenda política en este modelo o no? Ensayo una respuesta, si les parece. Es algo para ir estudiando, porque creo que no sé si los propios legisladores lo saben todavía esto. A ver, lo concreto es que se reactivó la actividad en las 2 cámaras, virtual. Eso es un dato ya concreto. Habitualmente cuando las cámaras funcionan, empiezan a funcionar las comisiones, ¿no? Por ejemplo, de Agricultura, de Ambiente, de Economías Regionales, que es en realidad donde se origina la génesis de la mayoría de los proyectos y de los acuerdos sobre los proyectos. Como esto es una situación tan excepcional, vamos a ver si en este caso, que hayan arrancado a trabajar las cámaras, implica que también trabajen las comisiones. Y también lo otro concreto es que en la última semana, en los últimos 10 días, fueron el Ministro de Agricultura de la Nación y el Ministro de Ambiente de la Nación, a ambas cámaras, uno a cada una, a hablar largamente, porque fueron 2 conversaciones, 2 reuniones largas, de su agenda, y obviamente en el caso de Agricultura era todo el sector, en el caso de Ambiente hubo varios temas que los comentamos al principio de este Zoom, con lo cual ya el Ejecutivo también empieza a presentarle al Congreso, de la mano con esta reactivación, su agenda. Y, como comentamos, empiezan algunas legislaturas provinciales también a funcionar, algunas de manera virtual, Provincia de Buenos Aires, mañana empieza La Pampa de manera presencial, con un tema concreto que es envases. De a poquito empieza a motorizarse la agenda. Si la metodología virtual va a alcanzar para generar consensos de diferentes leyes importantes, lo veremos, evidentemente es un desafío nuevo, pero por lo pronto arrancó la máquina. Bien. ¿Tenía algo vos ahí? Estamos llegando a horario. Martín, ¿querés decirnos algo antes de terminar? ¿Alguna pregunta más? Breve, añadiendo lo que bien decía Hugo, creo que tenés 2 cosas contrapuestas para entender este año legislativo. Uno, que lo podrías entender como un año electoral, donde el Congreso sesiona poco, hay reuniones y laburo de parte de asesores y asesoras muchas veces, más que de los propios diputados, diputadas y senadoras, ¿no? Pero eso se contrapone con el tema de que generalmente cuando eso ocurre es porque los diputados, nuestros legisladores y legisladoras, están en sus territorios haciendo campaña, están moviéndose, que es algo que suelen hacer incluso en los años no electorales, dependiendo del perfil de cada uno, ¿no? Bueno, este año no pueden hacer mucho de territorio, justamente porque estamos imposibilitados todos y todas de salir en buena medida, y esto veremos cómo se relaja en cada provincia. Entonces, vas a tener esa contraposición entre diputados y diputadas que quieran, de alguna manera, laburar más, estar más en esa visibilidad que va a darle la sesión, y los que estén priorizando laburar en su territorio.
Y ahí va a ser la atención de si se logran o no reuniones de comisiones con quórum, etcétera, como bien decía Hugo. Pero es probable que el laburo fuerte se concentre todavía en las etapas de análisis por parte de asesores y asesoras, que es algo que suele pasar incluso cuando no se ve que esté elaborando tanto el Congreso. Bien, muy bien. Bueno, ya son las 12 del mediodía. Agradecemos mucho a todos los que se han sumado en diferentes puntos del país. Muchas gracias, Juan Manuel, por todas las novedades. Muchas gracias, Hugo, Matías, Martín, Mauge, que se la banca como una genia ahí en Agromanagement administrando todo esto. Y muchas gracias, Enrique. La verdad que lunes a lunes estamos teniendo invitados más que importantes. Vamos a la gente que está liderando equipos, que está llevando negocios adelante. Queremos el ejemplo y el testimonio de las personas que están al frente de todo esto. Así que fue muy importante, Enrique, para nosotros tenernos, y ojalá que muchas de las personas que nos estuvieron escuchando, que tienen pymes, empresas que son productores, puedan haber agarrado herramientas que cada uno de ustedes brindó y que nos vuelvan a acompañar la semana que viene. En la semana nos puedan escribir a agromanagement.global@gmail.com, y este espacio, esta reunión de los lunes, acaba de ser grabada y la vamos a subir a YouTube hoy a la tarde. También te cuento, Enrique, cómo funcionamos, para que todos aquellos que no pudieron estar o se quedaron con algún concepto o algo que no pudieron escuchar bien, nos puedan escuchar. Y ahí Hugo está con su hijo. Acá está el Lolo con la escarapela que está preparando. Muy bien, 18 de mayo, día de la escarapela. Así Ya que la terminó, no la está preparando, perdón. Ya la terminó, claro, está terminada esa escarapela. Entramos en una semana muy importante para nuestro país, así que bueno, a todos les digo que lo disfruten. Enrique, no sé si querés decirnos algo antes de cerrar, pero bueno, desde ya te agradecemos mucho. Muchas gracias, un placer compartir la mañana, muy bueno todo lo que se dijo. Muchas gracias, muy interesante. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Saludos para todos. Gracias a todos, a cuidarse. Bueno, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Buena semana.